Y es así como regresamos ya a esta segunda presentación que tendremos el día de hoy. Desde Argentina llega con nosotros Facundo Ramos y justamente nos abordará un tema, vaya, estos temas que justo como lo decía Eduardo, son temas interesantísimos y de los cuales hay que profundizar en ciencias políticas y actualmente realiza una maestría en comunicación política. Además, es miembro de ASACOP, la Asociación de Argentina de Consultores Políticos. Y por supuesto, Facundo tiene una gran trayectoria en la parte de la consultoría en comunicación política. Así que sin más, querido Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, José Luis. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Facundo. Bienvenido a esta José, segunda CICEMAP. gracias, tuve el honor de estar en la primera también, así que les agradezco y no quería avanzar sin antes decirte que los quiero saludar a todos por el aniversario que están teniendo en Hagamos Comunicación, en Crubas Gracias. Comunicación. La verdad que es un placer poder estar compartiendo estos festejos con ustedes y también por el Napolitan. Es sumamente importante tener esos reconocimientos y es más que justo y más que válido que ustedes lo hayan tenido. Así que muchas felicitaciones y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Facundo, y por supuesto vamos a seguirnos esforzando para que juntos todos tengamos más premios y por supuesto aportemos más al desarrollo y la profesionalización de la comunicación política en nuestra región. Seguro, seguro, hay que seguir avanzando y hay que trabajar juntos, que es sumamente importante. Adelante, así es, adelante, Facundo, es todo tuyo este escenario. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, de acuerdo a donde nos estén viendo. Hoy queríamos, bueno, yo en particular quería compartir con ustedes una presentación que habla un poco de cómo los gobiernos, ¿sí? Porque hasta ahora, por ejemplo, Eduardo nos estuvo hablando mucho, Eduardo Peinado, a quien saludo también, nos estuvo hablando mucho de cómo preparamos al candidato, pero aquí, en esta postura, en esta hipótesis que vamos a comenzar a trabajar desde ahora, ya hemos ganado, ¿sí? Somos gobierno y tenemos que comenzar a conectar con la gente, ¿sí? La sintonía G es un poco esa conexión entre el gobierno y la gente que ha confiado con su voto en el gobierno para que comience a concretar lo que ha dicho en campaña. Bueno, en este contexto tenemos que comprender que hay algunos gobiernos que logran esa conexión, ¿sí? Una conexión sumamente efectiva y lo que genera es fundamentalmente participación de la ciudadanía y confianza. Es muy importante lograr eso, ya que la confianza ya viene dada desde el voto, porque la ciudadanía nos puso el voto para que nosotros comencemos a trabajar en pos de los objetivos comunes que ellos visualizaron con nosotros y tiene esa confianza puesta, pero también quiere seguir participando de este gobierno. Entonces, hay algunos gobiernos que lo logran. ¿Y cómo hacen? Seguramente van a poder desglosar conmigo todos los puntos para ver cómo hacen estos gobiernos para avanzar hacia este objetivo. Pero antes quería dejar esta figura, ¿sí? Que la tengamos hasta el final. Este cuadrado lo vamos a trabajar al final. Avanzando, bueno, acá no me está saliendo el video, pero acá estamos presentando las 10 puntos que tenemos que tener en cuenta para poder conectar con la gente, ¿sí? Son 10, no es taxativo, tampoco el orden es sumamente estricto, pero sí seguro tenemos que tener en cuenta estos puntos si queremos generar una verdadera conexión con la ciudadanía, con quienes nos han votado. Primero y fundamental, en este momento estamos destacando la transparencia gubernamental. Es fundamental establecer una conexión con la ciudadanía desde la transparencia, desde poder mostrar en qué estamos poniendo el interés de acuerdo a la confianza que nos dio el pueblo, ¿sí? Para Manuel Villoria es la base sobre la cual se construye la confianza pública en las instituciones. ¿Sí? La transparencia, recordemos, ser transparentes es poder mostrar sin tapujos en qué estamos invirtiendo, ¿sí? Cuáles son las decisiones que estamos tomando respecto de lo que la gente nos ha confiado o que le hemos dicho a la gente que íbamos a hacer. Una práctica, porque vamos a ir viendo cada uno de los puntos con algunas prácticas que pueden servir para estos fines. Una práctica sería, por ejemplo, la publicación en línea de un presupuesto. ¿Sí? Los presupuestos detallados con todas las actividades sumamente desglosados, donde vamos a poner todos los ítems en los cuales vamos a depositar los gastos o las inversiones del Estado. Es una de las prácticas que puede sumar a la transparencia, pero hay muchas otras, ¿sí? Es como para que lo vayan pensando de acuerdo a cada uno de los gobiernos, a cada una de las gestiones. Pero no deja de ser importante poder mostrarle a la gente, poder tener documentado en qué estamos invirtiendo o qué estamos poniendo interés nosotros desde las acciones políticas respecto de
la acción política efectiva, ¿sí? Nosotros hemos prometido algo, hemos dicho que íbamos a hacer algo, bueno, ¿cómo estamos cumpliendo con eso? Es importante poder mostrarlo. Entonces, una primera medida, la transparencia, poder mostrar. Como punto 2, la participación ciudadana. Tiene que ser una participación activa de la población en la toma de decisiones. No vamos a poner en consideración cada una de las decisiones diarias que vamos a llevar adelante desde el gobierno, pero sí poder hacer que la ciudadanía participe en las decisiones que son trascendentes, que son importantes, que tienen un fuerte impacto en su vida diaria. Eso va a mejorar, va a fortalecer la relación entre los gobiernos y los ciudadanos. Marshall fue uno de los primeros en abordar este tema, ¿sí? Y sostiene que la misma ciudadanía, o sea, el ser ciudadano, ya implica un estatus de plena participación en la vida política y social. O sea, el ciudadano plenamente debe participar en la vida política y social. Nosotros, como gobernantes, debemos garantizar que esa participación sea efectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Realización de foros públicos cuando hay un tema de sumo interés para la comunidad o que nosotros consideramos que puede tener un impacto fuerte para un barrio, para una ciudad, para un territorio particular, alguna acción que lleva al gobierno adelante y que necesitamos saber específicamente cómo va a ser el impacto de boca de los ciudadanos. Entonces podemos realizar foros públicos regulares para conocer las opiniones, las sugerencias sobre los distintos proyectos de alto impacto que tengan las políticas gubernamentales. Eso nos va a servir para tener una primera medida de cómo puede impactar eso en la opinión de nuestros ciudadanos y darle participación, ya que si la opinión es negativa, seguramente vamos a ver cómo generar las correcciones que hagan posible llevar adelante eso. Como tercer punto, la comunicación abierta y coherente. Justo Peinado estaba hablando de la coherencia y es sumamente importante sostener la coherencia no solamente durante toda la campaña, sino durante todo el gobierno. La comunicación abierta, accesible, coherente es esencial para que toda la sociedad, todos los segmentos sociales se enteren de lo que estamos haciendo y cómo estamos llevando adelante las políticas públicas. Entonces debemos utilizar todos los medios de comunicación posibles, no solamente los tradicionales, los escritos, radiales, la televisión, sino también todo el bagaje de medios que tenemos hoy por hoy al alcance en el espectro digital. Entonces, tenemos que tener como eje de la comunicación abierta a los medios de comunicación. Ellos nos van a permitir llegar a la opinión pública, llegar a una comunicación efectiva desde el gobernante hacia el gobernado, ¿sí? Poder informar cómo estamos llevando adelante la gestión y debe ser coherente. ¿Por qué hablamos de la coherencia? Porque muchas veces los contextos, las situaciones, los tiempos que vive una sociedad implican que la comunicación deba tener una coherencia con ellos. Por ejemplo, si estamos teniendo en nuestra comunidad muchos problemas de seguridad, no sería muy coherente que estemos comunicando por todas partes que hemos, por ejemplo, inaugurado un centro de veraneo o de piletas públicas o piscinas públicas donde la gente puede ir. Si bien es importante que la gente tenga donde recrearse, el momento, el contexto, ¿sí? Hace que quizás debamos tener más una orientación de la comunicación respecto de cómo vamos a resolver los problemas de seguridad, llevarle más tranquilidad a las personas, mostrarle que estamos actuando en consecuencia. Ya habrá momento para poder hacer comunicación efectiva sobre otros aspectos. Entonces la coherencia, los momentos, el timing, es sumamente importante tenerlo en cuenta. La utilización de todos los medios es fundamental. Y aquí hablo no solamente de los grandes medios, es sumamente importante que nosotros comprendamos que ir a las radios más chicas, ir a las radios de los pueblos, ir a, por ejemplo, a comunicar a lugares donde están los streamers, gente que hace streaming en distintas plataformas y que tiene llegada a ciertos segmentos de la sociedad que de otra manera no vamos a llegar con nuestra comunicación, debemos tener en cuenta, ¿sí? Y ahí podemos llevar actualizaciones sobre todos nuestros proyectos, cómo están las obras, cómo están las acciones, qué tenemos pensado hacer en el futuro desde el gobierno, llevar noticias relevantes e ir interactuando activamente. Activamente. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación, salvo, bueno, lo escrito, por ahí, la gráfica, impresa, pero el resto, la mayoría, nos permite tener una interacción con la ciudadanía, poder responder. Recordemos que en particular las redes sociales y todas las plataformas de comunicación digital nos permiten tener un feedback con la comunidad y poder también darle nuestra opinión y escuchar de manera directa cuáles son las opiniones y las sugerencias de la gente. Entonces, tener en cuenta todas estas plataformas y comunicar, tener una comunicación abierta utilizando todo el espectro de herramientas de comunicación que tenemos. Responsabilidad y rendición de cuentas.
Los gobiernos deben ser responsables y admitir los errores cuando sea necesario. Manning, Przeworski y Stokes nos hablan de dos enfoques. Un enfoque que tiene como eje el programa electoral de aquel candidato que ganó las elecciones, que automáticamente se transforma en el mandato que debe cumplir. Todas esas promesas, eso que dijimos que íbamos a hacer dentro de nuestro programa electoral, se transforma en mandato taxativo de lo que debemos hacer cuando somos gobierno. Y también hay un segundo enfoque que nos plantean estos autores, que es el del control. Las elecciones sirven, dice, para hacer responsables a los gobiernos de los resultados de sus acciones pasadas. Si queremos ser reelectos, si tenemos la posibilidad constitucional de ser reelectos y deseamos serlo, seguramente vamos a tratar de tener un buen desempeño dentro de nuestro gobierno para poder cumplir las promesas de campaña, cumplir lo que dijimos en nuestra plataforma electoral y así ser reelegidos, ¿sí? Ojo, puede pasar que el contexto haga que cierta situación que hayamos tenido como posible en el momento de una elección no sea posible en el momento de la gestión. Entonces también debemos salir a explicar por qué no pudimos realizarlo, cuándo tenemos planificado hacerlo, cuáles son las otras alternativas que tenemos como posibles dentro de nuestro bagaje de herramientas de la gestión pública. Lo importante es entender que cuando la gente nos elige tenemos un mandato, tenemos que cumplir, y ante cualquier error, ante cualquier desvío, debemos dar explicaciones. No estamos donde estamos cuando fuimos electos por una acción mágica o extraterrenal. Fuimos electos y estamos en un lugar donde nos puso la ciudadanía porque ha puesto su voto de confianza en nosotros. Entonces siempre estamos dando explicaciones. Eso no hay que olvidarse cuando estamos en gestión. Todo el tiempo estamos dando explicaciones de lo que dijimos que íbamos a hacer y que estamos haciendo o no en un momento determinado. Muchas veces las promesas de campaña no se cumplen y bueno, ahí es donde tenemos que comenzar a ver que los resultados no son los mejores. Cuando un proyecto gubernamental enfrenta desafíos, crisis, el gobierno debe reconocerlo públicamente, ¿sí? Debe reconocer que hay problemas, que hay contextos que han hecho difícil cumplir con ciertas metas que nos hemos planteado y presentar planes de acción alternativos para poder abordarlos, demostrando que tenemos responsabilidad y que tenemos el interés de que la gente sepa por qué no estamos haciendo lo que dijimos y qué podemos hacer al respecto para alcanzar en un futuro eso que habíamos hablado. Entonces es importante entender este eje. La escucha activa. Se habla mucho de escucha activa en todos lados. Escuchar activamente las preocupaciones y opiniones de la ciudadanía mejora la comunicación gubernamental y seguro, porque no solamente tenemos que oír lo que dice la ciudadanía, sino tratar de comprender, que es muy distinto, sus perspectivas y sus emociones. Es muy importante cuando hacemos escucha activa tratar de ponernos en los pies del otro, construir relaciones sólidas con la comunidad y que nos permitan identificar cuáles son las posibles zonas de mejora. ¿Sí? Si yo escucho a la gente, si yo trato de comprender cómo se sienten, trato de ponerme en su lugar, de ser empático como gobierno, seguramente voy a poder detectar muchas oportunidades de mejora y muchas áreas donde yo puedo desarrollar mejor mi gestión. ¿Sí? Entonces es interesante entender a la escucha activa como no solamente oír, sino tratar de comprender sentimientos. Y para eso no está de más desde los gobiernos tener equipos que realicen estudios cuantitativos, cualitativos de manera regular en todo el territorio para poder evaluar la satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que ofrece el gobierno. ¿Sí? Si lo que estamos haciendo realmente es lo que está necesitando la gente o si lo que queremos hacer, ¿sí? De antemano, poder preguntar a la gente si realmente necesita que realicemos esta obra aquí o quizás está teniendo otras prioridades. Los contextos muchas veces mandan, pero la política tiene que ir de la mano con lo que la gente está necesitando. Y hay que escuchar mucho. Si no podemos hacer estudios cuantitativos y cualitativos regulares, por lo menos tenemos que estar en el territorio escuchando las distintas voces de las personas. No solamente aquellas que pertenecen a los espacios políticos que nos han llevado al gobierno, sino también todas aquellas voces que componen la ciudadanía, porque cuando nosotros estamos gobernando, gobernamos para todos. No gobernamos para un sector político, sino gobernamos para toda la ciudadanía. Y es importante que escuchemos a todos y cada uno de los sectores sociales que nos pueden brindar su opinión y ayudar a orientarnos mejor, seguramente. Tener datos y estadísticas confiables. Nosotros tenemos que tener respaldo de datos verificables dentro de nuestra gestión.
el gobierno tiene la posibilidad de generar un montón de información, de cruzar un montón de datos. Al estar en territorio puede recabar, recolectar y trabajar mucha información que le permite también comenzar a mejorar su gestión. Por ejemplo, el tema de todo lo que es el mapa del delito en las ciudades donde hay un sistema informatizado de registro de reclamos de seguridad. Nosotros al tener el mapa del delito de una localidad, de una comunidad, podemos diagramar mejor nuestras políticas operativas de seguridad pública. Podemos decir, bueno, acá hace falta poner un semáforo, acá hace falta poner una cámara, acá hace falta tener un móvil de la policía cerca todo el día porque tenemos ciertos problemas. Acá hace falta un abordaje interdisciplinario porque los problemas son de distintas índoles y dan origen a temas de seguridad. Nos va a permitir el tener datos, poder generar acciones más específicas, tomar decisiones precisas, mejorar la eficiencia, cumplir con las normas y tener a su vez transparencia. Tener datos nos ayuda a explicar mejor a la ciudadanía qué estamos haciendo y también a mostrar mejor los resultados. Podemos presentar informes anuales donde se incluyan datos de distintos indicadores que demuestren cómo va evolucionando la gestión, cuán cerca o lejos estamos de cumplir nuestros objetivos. Si dijimos que queríamos un 100% de escolarización en tal nivel educativo, ¿cómo estamos con eso? Si queremos descender a cero los siniestros viales, ¿cómo estamos con ese objetivo? Etcétera. Todo lo que implique información, que tengamos fuentes confiables y verificables, hay que exponerlas, hay que tenerlas y hay que trabajarlas para que nos permitan desempeñarnos mejor en la gestión de gobierno. La comunicación de crisis. Es muy importante comunicar de manera efectiva durante las crisis. ¿Y cuál fue el mayor ejemplo en el mundo que hemos tenido? La reciente crisis sanitaria que produjo el virus del COVID, el SARS-CoV-2 del COVID-19. Mario Riordo dice que el objetivo central de una buena política de comunicación de crisis radica en aportar certidumbre, porque lo que hay es incertidumbre. Justamente cuando ocurre una crisis no sabemos cuáles son las acciones realmente que tenemos que tomar como ciudadanos, y lo que nos tiene que aportar la comunicación de crisis desde el gobierno es certidumbre. Esto se logra promoviendo la clausura de la crisis. ¿Cómo hacemos para dejar esta crisis? Y el principal nivel de certidumbre es el que tiene que ir dirigido a los involucrados y a los afectados directos en las crisis. Tenemos que informarle, tenemos que tratar de que ellos se sientan con los datos necesarios para poder llevar adelante estas acciones en un momento de incertidumbre total. Cuando nos comenzaron a decir que teníamos que usar el barbijo, el tapabocas, cuando nos comenzaron a decir del distanciamiento social, cuando nos comenzaron a informar sobre cómo teníamos que hacer con la ventilación en nuestros hogares en el COVID, fueron herramientas que a nosotros nos permitieron comenzar a tener más certidumbre respecto de lo que teníamos que hacer y a estar un poco más tranquilos en un lugar donde no sabíamos qué estaba pasando realmente. Entonces, comunicar selectivamente a los involucrados cuando podamos, ¿sí? Cuando son crisis particulares. Y por ahí cuando son crisis políticas, la comunicación realmente va a toda la ciudadanía. Y también tiene que ser dirigida a todos, tratando de dar certidumbre. Recordemos esa diferencia. Cuando son crisis particulares, específicas, van a ciertos sectores. En el caso del COVID fue a toda la ciudadanía porque nos afectó a todos, una pandemia. Y en el caso de las crisis políticas, también debemos ir e informar a todos los ciudadanos. Ante lo que fue el desastre ante lo que es un desastre natural o lo que pasó con el desastre sanitario que produjo el COVID-19, debemos comunicar de manera transparente los riesgos, ¿sí? Transparente los riesgos. Tenemos riesgos si hacemos o nos exponemos de esta manera al virus. Tenemos este riesgo si andamos sin tapabocas, nos juntamos con mucha gente en un lugar chico y no está ventilado. Esa claridad tenemos que tener cuando comunicamos riesgos en medio de una crisis. También tenemos que proporcionar desde el gobierno instrucciones claras sobre cómo hacer para disminuir esos riesgos, ¿sí? Todo lo que sea disminución de riesgos tenemos que trabajarlo desde la comunicación de manera clara y efectiva. Y también informar sobre la coordinación multiagencial que existe cuando tenemos que afrontar este tipo de situaciones. Cuando tenemos un desastre natural, actúa Defensa Civil, actúan los bomberos, actúa la policía, actúa Salud Pública, actúa Educación. Cuando nos pasó lo del COVID-19, justamente nos dimos cuenta en muy corto plazo
que lo que estaba pasando no era una crisis sanitaria, sino una crisis social, económica, de un montón de aspectos que iban más allá de la salud pública. Entonces, tener esa respuesta directa para la ciudadanía es sumamente importante y hay que gestionarla de manera rápida y efectiva. La inclusión y la diversidad es un tema que nos permite conectar con todos los sectores de la sociedad. Considerar la diversidad social, cultural y lingüística es sumamente importante para tener una comunicación inclusiva. Y tenemos que diferenciar lo que es la diversidad, que se refiere a la variedad de personas que pueden haber en una organización, en un gobierno. La equidad es aquello que busca la justicia y la igualdad de oportunidades. Y la inclusión se enfoca a crear un entorno donde todas las personas se sientan valoradas. Escuchemos bien eso, se sientan valoradas, no solamente incluidas, sino también valoradas para poder contribuir permanentemente. Entonces debemos trabajar para poder generar acciones que hagan que todos se sientan incluidos en los gobiernos. Y, por ejemplo, en lo que es la comunicación específica, tener en cuenta ciertas etnias, ciertos grupos culturales que puedan estar en nuestro espacio geográfico de gobierno. Por ejemplo, ciertos pueblos originarios a los que hay que comunicarle las políticas en su lengua, en su idioma, para que ellos puedan comprender y tener acceso a la información y a los servicios. Tener esa apertura hacia todas las culturas y hacia todos los sectores es sumamente importante. Incorporación de tecnología. La tecnología es sumamente útil no solamente para la comunicación gubernamental, sino para todos los aspectos de los servicios gubernamentales. Es un área crítica que apunta a la eficiencia, ¿sí? Lo que hoy se llama el gobierno digital implica incorporar tecnología, ¿sí?, a la gestión pública para no solamente mejorar la calidad de los servicios, sino también la colaboración, la interacción que hay entre la comunidad y los gobiernos. La tecnología nos acerca mucho. Las ciudades inteligentes utilizan todos los desarrollos tecnológicos y las TICs para poder brindar mejores servicios. Y las TICs, como hemos dicho, desempeñan un rol fundamental. Están incluidas en nuestra planificación de gobierno y tienen que ser accesibles. ¿Sí? Tenemos que tratar de acortar las distancias entre la comunidad y el acceso a las tecnologías. No sirve de nada que solamente pocos puedan acceder a la tecnología. Entonces, algunos ejemplos pueden ser la utilización de aplicaciones móviles, por ejemplo, para que la gente de un área, de un pueblo, de una ciudad, de un país, pueda generar reportes sobre temas de seguridad, temas de, no sé, hay un bache, hay una luminaria que no funciona, hay un semáforo que no funciona, hubo un siniestro vial. Ya existen muchas aplicaciones de este tipo que permiten la participación ciudadana y la generación de reportes y también permiten tener un scoring dentro de, por ejemplo, muchos vecinos están diciendo que hay un bache sumamente profundo en una esquina de la intersección de dos calles. Entonces, si esa plataforma en la que la gente puede generar sus reportes también está accesible para los que gobiernan esa comunidad, ellos pueden detectar que hay muchos reclamos relacionados con ese bache en esa esquina y ir a resolverlo de manera prioritaria. Entonces, estas herramientas nos permiten no solamente interactuar, sino también poder priorizar ciertas acciones de gobierno. Los sistemas de seguridad, por ejemplo, que hoy funcionan con muchísimo soporte tecnológico, no solamente cámaras de seguridad, no solamente botones antipánico, también todo lo que son los sistemas de denuncia anónima sobre distintos hechos, lo que es la utilización de drones, la utilización de las pulseras electrónicas para generar perímetros de seguridad respecto a algunos problemas, por ejemplo, de violencia de género. Hay un montón de aportes que hace la tecnología respecto de ciertas gestiones que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro bagaje de herramientas para poder implementar en los gobiernos. Por ejemplo, la historia clínica digital, que sirve para poder tener una unicidad en el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades o las posibles patologías que tenga la comunidad. Entonces, una historia clínica única hace que cualquier profesional que atienda a una persona pueda, con un sistema informático, acceder a todo su registro de no solamente de diagnósticos, de atenciones, sino también de estudios, poder ver una imagen que se le haya hecho en otro lado, poder ver un laboratorio que se le haya hecho en otro lado. Es algo que sirve sumamente y se aplica en muchos gobiernos. Y como les dije hoy, tener en cuenta el aumento en el acceso a la conectividad. La conectividad es sumamente importante y no en todos los territorios las empresas privadas quieren invertir en conectividad, porque obviamente las empresas privadas a buscar un lucro por ahí no tienen interés en comunidades chicas, entonces ahí es donde el Estado quizás puede acceder y
promover el acceso a la conectividad para esas comunidades más chicas y que toda esta tecnología esté al alcance de todos. Entonces la tecnología debe tenerse en cuenta. Por último, la colaboración y la capacitación interinstitucional. Trabajar en equipo realmente desde todas las esferas de los gobiernos, ¿sí? Todas las esferas del gobierno trabajando en equipo para fortalecer la gestión y la comunicación. Tener unicidad en el trabajo es sumamente importante. No siempre se puede dar, ya que por ahí se dan las situaciones en las que los gobiernos centrales son de distinto color político que los gobiernos locales, y eso por ahí genera que no haya un trabajo en conjunto. No debería ser así, pero puede pasar. Lo ideal sería es que todas las esferas tengan un enfoque para promover el desarrollo y la eficiencia de la administración pública, un enfoque de una visión global de los temas, ¿sí? Una herramienta que nos permita la mejora continua. En los gobiernos hablar de mejora continua es hablar de poder todos los días incorporar en la gestión herramientas que nos permitan estar mejor que ayer, ¿sí? Y mañana estar mejor que hoy. O sea, siempre ir mejorando respecto a la atención que hacemos o los servicios que brindamos hacia la comunidad. Como dice la placa, tanto a nivel nacional como subnacional. Pero si no se da esa posibilidad, poder trabajar por lo menos entre todas las áreas del gobierno, llámese ministerios o secretarías, para poder resolver ciertos temas. Por ejemplo, la salud. La salud no siempre depende solamente de indicadores o de acciones políticas relacionadas directamente con la salud. Tener un hospital es una acción que permite poder trabajar con la prevención o con la atención primaria de la salud, pero también tener agua, tener saneamiento, tener energía eléctrica, tener una vivienda digna, hace que las condiciones de salud mejoren. Entonces, hay un montón de aspectos y de trabajos que tenemos que llevar de manera coordinada entre distintos organismos del Estado para conseguir ciertos indicadores. Es importante que las distintas áreas y niveles trabajen juntos en los proyectos importantes, coordinando esfuerzos, recursos para lograr un impacto más efectivo, y también para lograr una inversión coherente y coordinada en lo que es la formación de nuestro personal de la administración pública, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en conjunto podemos detectar necesidades de capacitación en las distintas áreas. Hay áreas muy específicas de capacitación, por ejemplo en salud, en educación, hay ciertas cosas que son sumamente específicas, pero hay otras que son de base, que deberían tener todos los gestores públicos como una capacitación básica necesaria. Entonces, tener un plan, un programa de capacitación en la gestión pública, en el gobierno, que involucra todas las áreas, es sumamente importante y ayuda a que podamos lograr mejor los objetivos que nos planteamos. Ahora quiero volver, que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, a ese cuadrado que vimos al principio. Y ese cuadrado hace referencia al metro cuadrado. El metro cuadrado lo han escuchado seguramente en varias oportunidades como ese lugar donde las personas desarrollan su vida, ¿sí? Y es así. El metro cuadrado es el lugar donde la gente vive y tiene puestos sus intereses. Nosotros, con esas 10 políticas que hemos enumerado ahora, lo que queremos lograr es meternos, conectar con la gente, conectar con su metro cuadrado, con su realidad, porque si nosotros comenzamos a hablar o a actuar de manera desconectada de la comunidad, seguramente no vamos a poder llevar adelante aquella misión que nos dio la comunidad, ¿sí? La idea de meterse en el metro cuadrado de la gente es comprender lo que la gente siente, es entender cómo vive, es saber que hoy necesita algo que nosotros no estamos viendo si no nos metemos ahí. Entonces, es muy importante que una vez que hayamos llegado, como dijo hoy bien Eduardo Peinado, hayamos llegado al gobierno, comenzar a pensar en esa campaña continua, en esa campaña infinita. Y esa campaña nos lleva indefectiblemente, de cualquier manera, a lograr meternos en el metro cuadrado de las personas, en saber qué es lo que realmente sienten, cuál es su problemática, cuáles son sus necesidades específicas. Como comunidad nosotros podemos entender cuáles son las necesidades de una comunidad, porque seguramente va a necesitar calles buenas, va a necesitar buena iluminación, va a necesitar servicios públicos, pero específicamente lo que sienten las comunidades solamente lo podemos saber si intentamos meternos y conectar con ese metro cuadrado de las personas, para poder así saber qué es lo que verdaderamente sienten. Los gobiernos que conectan
son los gobiernos que logran comprender realmente esto, comprender qué es lo que está pasando en la casa de la gente que vive bajo su territorio, bajo su gobierno. Es muy importante que no dejemos, que no nos saquemos de vista ese punto, que no perdamos de vista ese punto, porque si perdemos de vista ese punto es cuando perdemos de vista el punto que nos conecta directamente con la realidad, directamente con lo que está pasando. Y ahí comenzamos a perder el eje y realmente nuestra comunicación, nuestro mensaje se aleja de lo que la gente necesita escuchar o necesita que hagamos. Por eso insto a todos a que tratemos de conectar desde los gobiernos con el día a día de las personas, que tratemos de responder a ese mandato que hemos puesto en consideración de la gente y que la gente ha confiado, ¿sí? Y que tratemos de llevar adelante estos 10 puntos que he nombrado y quizás si ven que hacen falta otros más, seguramente hay que incorporarlos porque son los que nos van a llevar a realmente conectar. Cuando conectamos, comenzamos a hacer cosas coherentes, comenzamos a trabajar realmente por el bienestar de nuestra comunidad y yo creo que si después de hacer todo este trabajo nos ponemos a consideración de nuevo de la gente, es muy difícil que no nos vuelvan a elegir o que no nos vuelvan a confiar un nuevo periodo dentro de lo que es la gestión de gobierno. Así que bueno, espero que desde aquí, desde Argentina, los quería saludar a todos, les quería dejar estos 10 puntos que son un poco la base de lo que considero es necesario para no perder de vista la conexión que necesitamos tener con la ciudadanía. Hay muchos gobiernos que lo logran, hay muchos gobiernos que lo hacen, pero hay otros tantos que se pierden en el camino y es importante que apuntemos a estar en consonancia, en conexión con nuestra gente. Desde aquí los saludo. Esa es la consultora mía, esas son mis redes y estoy abierto a cualquier pregunta que necesiten, José Luis. Muchísimas gracias, estimado Facundo. Sí, hay algunos comentarios como, por ejemplo, el de tu compañero de igual y asociado de la misma asociación, de la SACOP. Sí. Ahí leo lo de Fernando, tan importante el metro cuadrado para fidelizar y conectar con la gente. Así es. Fernando por ahí algunos lo nombran mucho, pero realmente hay que tratar de meterse ahí, es muy importante. Todo el trabajo que hacemos como consultores apunta a que podamos comprender qué pasa ahí, qué pasa en ese metro cuadrado. Cuando entendemos eso, tenemos herramientas para llevar adelante campañas, para llevar adelante gobiernos de manera mejor. Pero si estamos alejados de eso, realmente vamos a gastar seguramente muchos recursos en vano. Así es. Y pues bueno, agradecerte, Facundo, esta oportunidad y por supuesto este tiempo y no dejar pasar la ocasión para entregarte este reconocimiento al licenciado Facundo Ramos, tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, conocida como CICEMAP, que hemos organizado desde Crubas Comunicación y desde Hagamos Comunicación. Se firma el documento aquí en Ciudad de México y te lo estaremos enviando más tarde. Muchísimas gracias, estimado Gracias, José Facundo. Luis. Saludos a todos los que vienen ahora, vamos a estar mirándolos y realmente muy rico todo lo que estuvimos viendo hasta acá en esta semana de la comunicación y seguramente todo lo que queda será sumamente interesante. Así que muchísimas gracias por acordarse siempre de este servidor y estoy a disposición como siempre. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo de vuelta, Facundo. Nos estamos viendo y seguimos la conversación. Ha sido Facundo Ramos desde Argentina y ya tenemos en sala al siguiente conferencista.